Bienvenidos a esta segunda temporada de Visa and Go de podcast. Hoy día estamos muy contentos. Estoy con mi socia fundadora preferida, Feli Bamonde, hoy día en la maravillosa locación de Málaga. ¿Cómo estás, Feli? Aquí, encantada, en Málaga. Qué mejor O sea, ciudad. ¿qué mejor, no? ¿Qué ciudad más linda? Andalucía completa, una maravilla. Y Málaga, una... ¿Para qué decir? ¿Para qué decir? Hoy día queremos hablar de un tema que es súper relevante y que nos preguntan muchísimo, bueno, porque lo que tratamos de hacer en el podcast es recoger la mayor cantidad de dudas y poder hablarlas hoy día en este podcast. Y tiene que ver con el perfil del visado perfecto, ¿no? O como, básicamente es como dónde uno calza, ¿no? Esta radiografía que nosotros hacemos como Visa and Go para poder apoyar a los clientes. Esas son las asesorías que a mí más me gustan. Cuando llega alguien que dice, ayúdame a buscar qué es lo que mejor se adapta a mi perfil, a mi situación. Porque hay mucha gente que tiene claro lo que quiere, pero no sabe... O cree que tiene claro. Bueno, también es cierto, pero no sabe cuál es su visado perfecto que cumple con todas sus expectativas o requerimientos. Por eso, hoy día vamos a ver cuál es tu visado perfecto de acuerdo a tus características personales, familiares, sueños y expectativas. Así es. Vamos viendo. En general, ¿cuáles son los más comunes o cómo tú los podrías ir clasificando, Feli? Bueno, nosotros los clasificamos como los visados de nómadas digitales en un segmento que son los visados que te permiten, ¿cierto?, teletrabajar. Ya lo hemos hablado en otros episodios, recibiendo, digamos, percibiendo tus ingresos de tu país de origen con una empresa que sea de ese país y te trasladas o te mudas a un país que tiene este visado nómada digital y que te permite trabajar ahí. Pero Feli, como para, a mí me gusta siempre repetir porque es importante, se trata de gente que trabaja en tecnología, en Google, en Meta. ¿Cómo funciona esto? No necesariamente. Lo importante es que seas un profesional, Ya. que te dediques a un área y que tengas un contrato que te permita trabajar a distancia. ¿Pero tiene que ser un contrato o puedo ser, por ejemplo, un freelancer? Freelancer, de hecho, es una muy Casi buena, que mejor. sí, una muy buena opción. Pero tienes un contrato de prestación de servicios con una empresa Básicamente es y eso. recibes regularmente una cantidad fija de ingresos, porque tienes que acreditar que tienes esos ingresos regularmente. Ya. Y hablamos de ingresos más o menos de qué cantidad. Generalmente de los 2.500 euros hacia arriba en promedio. $2.500. Sí, Para que un no, poquito más sí, internacional. porque varía un poco de país en país. Eso sería para una persona. Y vamos aumentando dependiendo de las cargas familiares, ¿cierto? Que tú quieras sumar al visado. Claro, puede uno ir con los hijos, con el marido, con la señora. Así es. Es muy entretenido porque la gente realmente piensa que esto del nómada digital es como solamente para gente joven, audaz No, y aventurera. no tiene límite No, de edad. no tiene tiene límite de edad. Y si bien tiene un buen equilibrio entre la aventura, pero también la seguridad de percibir estos ingresos fijos, que te permite tener una aventura controlada. Exacto. Eso y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso, Es el muy mejor bueno. equilibrio. El mejor de los escenarios. Así es. Oye, Feli, ya, me encanta. Ese es un súper visado, el visado de teletrabajador, nómade, todos los que pueden trabajar a distancia, básicamente. Pero también hay un grupo que es muy interesante, que son la gente que tiene ahorros, ¿ya? O no puede teletrabajar, O no quiere. o no quiere, o claro. ¿Cómo ayudamos nosotros a esa A persona? ver, los visados que están basados en ahorro, que se piensan como para retirarse o vivir un periodo sabático o un año libre, digamos, son muy buenos también porque tú solamente acreditando que tienes esos ahorros y algunos otros requisitos que son los que te piden todos los visados, ¿cierto? Puedes vivir en ese país por un periodo determinado, que generalmente es 1 o 2 años, incluso que se puede renovar o prorrogar, mientras acredites que tienes esos ahorros. Ya. Entonces ahí hablamos de estos visados de ahorros que tienen distintos nombres. Por ejemplo, en España se llama, No lucrativo. claro, no lucrativo. En Italia la residencia electiva, ¿cierto? Y existen, También en Portugal. en Portugal también está. Entonces existen varios países que en el fondo eh, pueden ayudar, ¿no? Para que gente pueda migrar con esas características, ¿no? Demostrar que uno tiene ahorro Sí. suficiente. Hay gente que le calza perfecto para el periodo inicial, incluso para prorrogarlo. Y hay otra que no le calza perfecto para el futuro. Pero es una muy buena forma Mm. de
iniciar tu proceso, porque después puedes cambiar a otro tipo de visado ya estando en el país de destino. Pero cuéntanos un poquito cómo eso, por ejemplo, en el caso de España. ¿Cómo funciona el visado no lucrativo en España? Si tú tienes los ahorros suficientes y los acreditas, y puedes incluso también sumar a la familia, solicitas este visado que se solicita en tu país de origen, en el consulado, después te trasladas con el visado y, por ejemplo, ya no quieres seguir en ese régimen de no poder trabajar y solamente vivir de ahorro, porque los ahorros no son No infinitos, son infinitos, lamentable. puede servir para un periodo de tiempo, pero tienes la opción después de cambiar o solicitar un cambio de visado a uno que sí tenga autorización laboral, ya estando en el país, en este caso en España. Entonces funciona muy bien para el primer periodo, para adaptarte, para conocer el país, para incluso buscar oportunidades laborales y cuando ya las tengas, cambiarte al visado con autorización de trabajo. Y más o menos de cuántos ingresos, estas rentas pasivas que uno tiene que mostrar, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Generalmente los países tienen tablas que van cambiando porque van asociados o al salario mínimo interprofesional Ujú. o alguna medición, cierto, mínima. Entonces, generalmente aumentan año a año, pero el aumento es pequeño. En el caso de España estamos casi en los 30.000 euros anuales para Unos una persona. 30 millones de pesos chilenos o $30.000. Es un poquito menos, pero para hacer una Sí, cifra redonda. siempre hay que estar un poquito más holgado, ¿no? Sí. Ya, me encanta. Entonces ahí tenemos un segundo perfil de cliente y de familias que pueden optar a estos permisos o visados para vivir, en este caso, en Europa. Y puedes utilizarlo el año que quieras y después te regresa. Por supuesto. O te encantó y lo renuevas y te quedas en la misma modalidad, o te encantó y lo modificas por uno que ya ahora tenga autorización de trabajo. Ya Exacto. depende de tu situación, depende de lo que busques, depende de lo que quieras. Bueno, y de hecho la asesoría que hacen nuestras abogadas es muy personalizada. En el fondo, uno conversa mucho con los clientes, ve cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, cómo está compuesta su familia, qué es lo que quieren un poco para el futuro, y ahí nosotros vamos viendo cuál es el mejor visado y también el país, porque muchas veces la gente tiene ideas Equivocadas. equivocadas. Expectativas que no son reales también. A nosotros nos ha pasado mucho con Feli cuando hay gente que dice, en Chile, por ejemplo, Barcelona pega mucho, ¿no? Entonces dicen, yo quiero vivir en Barcelona porque quiero vivir, ¿no? Y de repente cuando uno empieza a contarle a la gente, sí, pero recordemos que el idioma catalán es un idioma que es oficial, que es de todos los colegios públicos, concertados y privados incluso. Es un lenguaje que se habla matemática, o sea, otros ramos, además de solamente Que esa. está perfecto, pero para el que ya lo sabe. Claro, Pero pero al que lo tiene que conocer en su momento a lo mejor no le va a parecer tan gracioso si nadie se lo advirtió. por supuesto, entonces es bueno saber esas cosas porque a veces uno tiene mucha expectativa, ilusión o se quedó pegado con algo y la realidad no es así. Además que siempre es importante pensar que es muy distinto ir de turista a un lugar que vivir en un lugar. Así es, Porque cuando tú vas de turista a un lugar, tú vas a pasear, vas a conocer, todo es maravilloso porque está básicamente de por vacaciones. supuesto. Pero vivir en un país es distinto, porque cuando tú ya no eres turista y tienes que vivir tu día a día, te fijas en otras cosas y te das cuenta de otras cosas. Entonces es muy importante conocer bien la realidad de cada lugar para saber si encaja con lo que tú estás buscando. Totalmente. Y a mí me gustaría hablar, como para ir ya cerrando este tremendo capítulo de podcast, el tema de que también nos preguntan mucho y que tiene relación o no con los visados, que es el tema de la inversión en el extranjero. ¿Qué tan factible hoy día es hacer una inversión inmobiliaria fuera del país de origen, cierto? ¿Cómo lo ves tú, Feli? Eso es muy factible y fácil si estás bien asesorado, Ujú. porque como todo, cuando tú te enfrentas a tener que comprar en un lugar una propiedad que no conoces, las costumbres, las leyes, puede ser muy complicado y puedes sentir mucho miedo, porque no siempre está el miedo, ¿será así? ¿Me estarán engañando? ¿Serán los precios que corresponden? ¿Serán los trámites que corresponden? Pero si tú estás bien asesorado y por gente que tiene experiencia, en este caso nosotros asesoramos mucho para No, comprar en distintos países, con expertos locales, que es muy importante, porque volvemos sobre el punto que lo hemos tratado en ujú. otros episodios del podcast. Asesorarse por amigos puede ser muy bueno en ciertas materias y ciertos aspectos.
Sí. Pero cuando se trata de cosas específicas y profesionales, en este caso legales, hay que asesorarse con gente profesional para no tener malos ratos ni pasar problemas que se podrían haber evitado con una asesoría seria y profesional. Totalmente, totalmente. Bueno, básicamente nosotros asesoramos en todo. O sea, cuando hablamos de asesoría inmobiliaria, buscamos los inmuebles de acuerdo a los requisitos que nos piden los clientes, vemos todo el estudio de título, como se dice en Chile, el due diligence de la propiedad, celebración de contratos, de promesa, definitivos, en Y fin. también somos muy buenos para aterrizar a los clientes también con la realidad, porque hay gente que también viene con expectativas que no son las reales, que quieren comprar propiedades que les han dicho que son fantásticas, pero que están en lugares que no son fantásticos y que ya sabemos que van a tener muchos problemas antes de ¿Sabes comprarla. qué, Feli? Se me acaba de ocurrir. Yo creo que vamos a hacer un episodio especial de la compra de inmuebles en el extranjero porque tenemos también un listado de los errores más frecuentes y, por supuesto, queremos darle los mejores tips para que puedan también diversificar su patrimonio y diversificar fronteras. Y lo más importante, con tranquilidad, con seguridad, sabiendo que estás siendo asesorado por profesionales, sabiendo que no vas a cometer errores, que no te van a engañar. Eso es vital cuando hay procesos de que tú vas además a tener que desembolsar cantidades importantes. Así es, ¿viste? Tenemos muchísimo, muchísimo que hablar. Lo vamos a dejar para un próximo episodio. Y por ahora, muchas gracias, Feli, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.